Tomás, a ver, en este tipo de entrevistas que se llama Entre Camaradas, estamos recuperando mucho más de lo visible, o sea, queremos ir un poco atrás en el tiempo, porque hay datos que no tiene Wikipedia y que no están en ningún libro, y entonces queda este testimonio que la verdad es muy padre y le está gustando mucho a la gente que nos ve. Y yo te diría, vamos a recuperar un poco tus primeros años. Primero, Tomás Juan Boy, o sea, el apellido Boy, pues es británico, ¿qué onda? No, es No, alemán. ajá. Y hay un debate grandísimo entre todos los boys sobre a ver de dónde venimos. Unos dicen que son austriacos, otros que somos vascos, otros. Según mi padre decía que veníamos del extracto alemán, ¿no? Pero mi abuelita era italiana, entonces como que, pues, italiano con alemán, como que pues, somos una combinación muy rara, la verdad, Javier. Pero ahí vamos, ¿no? Oye, y a ver, Tomás Juan, o sea, me suena a dos santos, me suena a una formación muy religiosa de parte de tus padres, ¿o qué? Mi papá, mira, son católicos, eran católicos. Mi mamá era jarocha y mi papá del Distrito Federal. Entonces, te digo que somos una mezcla medio chistosa, ¿no? Mi abuelo alemán y mi abuelita, o sea, su mujer italiana. Y el papá de mi mamá es vasco. Ajá. Entonces, estoy así medio, somos una ensalada. Bueno, tus padres ya no viven. Paz descansen. Ajá. Vivieron muchos años, vivieron muy bien y los tuve muchos años y realmente fueron una cosa extraordinaria, la verdad. Digo, éramos una guerra constante, pero ahí va. ¿Hasta qué edad vivieron, Tomás? Mi padre murió a los 88 años y mi mamá a los 86, Ujú. pero con una diferencia de 9 años porque mi madre, cuando yo era entrenador del Atlas, falleció en un partido horrible, ¿no? Que no me acuerdo. Es una cosa ahí que estaba yo disputando en los cuartos de final con el Atlas contra el Guadalajara y me dieron una goleada ese día. O sea, como que se acentuó mucho. Ajá. ¿Y hace mucho que fallecieron? Mi madre falleció hace 3 años Ajá. ¿Y tu y mi papá? padre hace 9 años. Ok. ¿Y qué tanto influye tu papá en el tema del fútbol? O sea, tu papá jugaba fútbol, tu papá, ¿lo recuerdas, niño, que jugaba deportes y por imitación ustedes estaban ahí? Porque sé que tus hermanos, ahora me vas a decir cuántos son y cuántas son. Veo que hay deporte en las venas, ¿no? Sí, mira, mi padre me llevaba al fútbol, íbamos a ver al Guadalajara. Mi papá era un ferviente admirador del Guadalajara y por lo tanto yo también cuando era chico. Y el jugador que me inspiró a mí, había dos jugadores que me inspiraron muchísimo en aquel entonces, que era Héctor Hernández, un gran goleador, un gran jugador fantástico que no ha merecido el recibimiento, no ha recibido el recibimiento que merece para mí, y Salvador Reyes. Esos dos jugadores le llamaban mucho la atención a mi papá y por lo tanto a mí. Y ellos fueron básicamente los modelos que yo seguí como de impulso, de motivación para llegar a ser un gran jugador. Mi padre le iba al Guadalajara. Después yo cuando ya empecé a jugar en el Necaxa y después Atlético Español, pues los conocí en las Chivas, me enfrenté a ellos y ya no me gustaron, ya cayeron mal. Y entonces me dediqué a hacer una carrera, la verdad. Ok, pero tu padre juega fútbol. Mi papá jugó fútbol en la universidad, mi papá estudió en la universidad, yo también, y jugaban en segunda división cuando la universidad estaba en segunda división y él era goleador. Él siempre me criticaba a mí porque decía que yo debería ir más al arco en vez de poner tantos pases, que los goles eran los que daban el dinero y el prestigio. Bueno, pues yo interpretaba el fútbol de otra manera. Ajá. Pero él fue jugador, sus hermanos también, mis tíos también, son unos apasionados. Cuando me iban a ver jugar, si había broncas en la tribuna, era mi familia. Son muy apasionados, muy, muy apasionados. De ahí que lo heredé todavía y me he llevado mis buenos golpes por tanta pasión, ¿no? En ese sentido, mi madre es la que me impulsó más en el sentido de que me echó a la calle y me dijo a este hombre y sé lo que quiere hacer
y padre. ¿Qué se dedicaba tu papá? ¿Cómo llevaba el pan a la casa? Mi papá era contador público, imagínate. Entonces era una guerra, ¿no? Constante. Había que cumplir demasiadas reglas. Y cuando hay demasiadas reglas, hay demasiados rompimientos de reglas, ¿no? A ver, entonces, se puede deducir así automáticamente por lo que dices que tú eras rebelde, contestatario, independiente, libre y tu padre era, a ver, por la derecha, Tommy Boy, respetar, silencio, disciplina, etcétera. Entonces había siempre forcejeo y duelo de personalidades. Mucha, siempre, siempre. Mi papá al final, yo estaba en un colegio que se llamaba el Franco Inglés, que era una religión jugar fútbol. Y yo jugaba fútbol todo el día. Hasta cuando me sacaban de clase, me iba yo a donde estaban los balones y me probaba a mí mismo y jugaba y todo. Entonces mi papá, pues las calificaciones bajaban, es normal, ¿no? Entonces mi papá iba a ver qué estaba pasando conmigo y cuando me encontró un día estaba yo en la cancha jugando fútbol, así padre, solo yo, con otro chico que habían quitado y estábamos ahí. Entonces el rector, que era un holandés, le dijo, su hijo va a ser jugador de fútbol, no lo saque de la escuela. Dijo, es que yo pago para que vaya a la escuela y le dijo, no lo saque, va a ser jugador de fútbol, quiera usted o no. Entonces mi papá me sacó de la escuela y trató de impedir un poquito que quería que estudiara. Pensaba que a lo mejor no tenía el suficiente talento para poder vivir como jugador de fútbol. Y esa era la guerra, así fue la guerra. A ver, y pudiste, Tomás, ya cuando uno va volviéndose grande, ¿no? No sé si te pasó, pues al principio a los 30, 40, pues ahí vas, ¿no? Como aquel que trae armadura y con el tiempo uno se va ablandando. Ahora cualquier cosa te hace llorar, ¿no? Recuerdas el tiempo y, ¿no? Viene la nostalgia, la añoranza, porque además, pues sabemos que ya vamos de la mitad, pues para el final, ¿no? Pudiste irte bien con tu papá, te despediste bien, estás consciente de lo importante que ha sido, porque al final le dio todo el gusto verte triunfar, o sea, los padres hacen las cosas tratando de lo que ellos entienden como la lógica del bien, ¿no? Pero después, ya cuando te vio triunfando, haber dicho, pues estaba yo medio güey, ¿no? Con todo respeto. No, nunca estuvo güey, mi papá, la verdad. El tipo nos heredó la responsabilidad, nos heredó la pelea en el mundo, la búsqueda de un lugar en este mundo y el temperamento. El temperamento es el que damos bastante bien, pero claro que se fue bien y yo me quedé tranquilo porque aunque guerreamos mucho, digo, te voy a dar una anécdota así, mira. Mi papá me castigaba una semana, me dejaba de hablar, pero el domingo en la mañana, cuando iba a jugar ahí a la Regional del Sur, ya sabes dónde, ¿no? Ajá. Y entonces me despertaba y me decía, ya es tarde, vámonos, te voy a llevar. O sea, no me hablaba toda la semana, pero me despertaba para ir a jugar. Y ese era padre, fue padre. Ok, y a ver, ¿y tus hermanos cuántos eran? ¿Dónde andan? Mis hermanos, somos 8 hermanos. Somos 5 hits y 3 errores. No es cierto. 5 hombres, 3 mujeres, fabulosos, todos muy deportistas. Tuve un hermano que pudo haber jugado fútbol, que es Humberto, y otro que jugó fútbol, que fue Jorge, que trabajó muchos años en las aduanas, que jugó conmigo en el Querétaro. Yo lo debuté en primera división a los 29 años, a mi hermano. Y todos muy futboleros, muy deportistas, juegan al tenis, juegan al golf. Mis hermanas también muy buenas. Mi hermana era buenísima para correr en los nacionales de 100 metros y todo deporte. En mi casa es puro deporte. Ok, a ver, entonces, 8 hermanos, ¿en qué colonia de la Ciudad de México, Tomás? Nosotros nacimos en la colonia Condesa. Uh-huh. Y después de algunos esfuerzos, mi padre compró unos terrenos ahí en la cita de Chegaray, en Bosques de Chegaray, y nos cambiamos ahí en el año déjame ver, pues, tenía yo 13 años, y viví ahí 7 años hasta que me fui a los Tigres. O sea, ahí debuté en primera división en el Atlético Español, después me fui al Potosino,
Y por último me fui a los Tigres. Por cierto, el ingeniero Rodríguez, que hoy dirige, es el hombre que convenció a mis padres de que yo fuera a jugar a los Tigres. ¡Wow! ¿Y qué estaba haciendo el ingeniero en ese momento? Él era directivo de los Tigres cuando también era director de Nylon de México, en aquel entonces. Okay. Entonces funcionaba como un asesor y era un gran negociante. Y yo no quería ir a Monterrey, la verdad. Yo no quería ir a Monterrey, yo quería jugar en el América, aunque no lo creas. Ajá. Pero nunca se daba, ¿no? Me iban a cambiar por Borbolla y nunca se dio. Y entonces yo no quería ir a Monterrey, pensaba que era un rancho. Y entonces el ingeniero tuvo a bien hablar con mis padres, me convencieron y me fui a jugar a los Tigres. A ver, pero antes, entonces eres fundador Sateluco, o sea, si dices que Monterrey en ese momento era un rancho, Satélite era un rancho. Era un rancho, era un rancho. O sea, ¿recuerdas Plaza Satélite? Plaza Satélite, San Mateo, Ajá. ¿te acuerdas? Lomas Verdes apenas empezaba, la Florida era un ladito, Ajá. hasta Satélite conocía yo. Ajá. ¿No? Ya no había, más adelante ya no estaba ni Santa Mónica, ni las Arboledas, ni nada por el estilo, todavía no existían. Ajá. No sé, déjame acordarme, era 1970, 69, 71, más o menos, esa época. Sí, y la zona de Chegaray, arbolada, árboles gigantescos, increíbles, y al lado del periférico, o sea, era realmente una salida para las familias que no tenían todavía el poder económico y se venían a las orillas. Hoy, yo vivo por acá, soy Sateluco, como Luis García, y hoy ya ni te cuento cómo está esto, la zona azul y el Apolo Satélite. Yo creo que llegaste a ir al Apolo Satélite, ¿no? Al cine. Sí, fui a todos lados, era padrísimo estar ahí Satélite era lo más granado, ¿no? Era como que un nivel más alto, estaba muy padre. Satélite, las casas eran como más grandes, Ciudad Satélite, ¿no? O sea, como su nombre lo indica. O sea, y entonces 8 en una casa de Chegaray, eso son casas grandes. O sea, tu papá era contador y respondía bien. O sea, no fue una infancia precaria. O sea, había lo necesario y más. No, mis padres me dieron la mejor vida que pudieron. Y muy precario no estuve. La verdad, yo fui un chico muy afortunado. Tuve una infancia feroz, padrísima, enorme, maravillosa. Aprendí 1000 cosas. Yo pienso que, y mi padre fue mi madre también con su visión de la vida, así muy padre, ¿no? Entonces, la verdad fui muy afortunado de tenerlos y de crecer con ellos. ¿Cómo qué aprendiste? Que me dices que aprendiste muchas cosas. ¿Qué? La visión de la vida, de mi madre, de intentarlo todo, y de mi padre, de buscar un lugar en este mundo para hacer algo que verdaderamente trascienda. Su carácter para salir de los grandes misterios que la vida nos podía presentar en aquel entonces, porque era una época, ¿no? Fue una época dura en mi adolescencia, fue cuando cambió, que vinieron los famosos, el 68, y los cambios en el mundo sobre la manera de ver las cosas, ¿no? La rebeldía de los jóvenes, el pelo largo. Yo iba al casquete corto rebajado, ¿no? Cada 15 días con mi padre a la peluquería. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.